Doctora Goyes, ¿cómo está? ¿Me está escuchando? Buenos días. Sí, escucho perfectamente. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora. Démosle un poquito más de ganancia al volumen, por favor. Doctora, no sé si se amerite, pero le hago la pregunta con mucha consideración, porque de pronto usted no tiene nada que decir, pero en este tema. ¿Pero usted tiene algún comentario que hacer sobre los cuestionamientos que se han hecho respecto de la designación de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura? Mire, conozco porque el presidente actual, el presidente saliente, el doctor Álvaro Román, nos hizo llegar que el día de mañana se posesiona ya la doctora Dunia Martínez. Eso implica que al menos del Parlamento están siguiendo el procedimiento y que se va a concretar. La Constitución establece que luego de la designación se tiene que hacer la posesión y con la posesión asume el cargo, ¿no? Entonces Claro. yo entendería que al menos la Asamblea no ha puesto ninguna objeción. Bien, doctora, el Consejo de la Judicatura tiene pendientes algunas tareas todavía, como esto de designar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo está el procedimiento? Tengo entendido que se ha aprobado inclusive la evaluación psicológica de los aspirantes a jueces y conjueces. Sí, en el concurso para seleccionar 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia y de donde también tienen que ser escogidos los conjueces de esa corte, hemos cerrado la fase en la cual pasaron la prueba psicológica. Esta prueba se realizó convocando a 117 postulantes que superaron en la etapa de méritos y de ellos 107 rindieron la prueba en sus dos componentes. Había un test y también una entrevista psicológica con un profesional de psicología, y los demás, en cambio, solamente se presentaron a una o a ninguna de las dos pruebas en momentos de esta prueba psicológica, y por lo tanto se han quedado sin superarla. Es decir, 10 personas no fueron evaluadas en su totalidad y ellas son las que fueron ya excluidas del proceso. Las otras 107 que rindieron estos dos momentos de la prueba, todos han sido declarados como idóneos y pasan a la siguiente fase de pruebas de confianza y luego la fase de oposición, impugnación ciudadana, y allí veremos quiénes son los que superan y tienen los mejores puntajes para ser designados, tanto por puntaje pero también por paridad según cada una de las salas especializadas. Claro. Doctora Goyes, ¿ya está lista la judicatura para implementar las unidades judiciales especializadas, las que deben establecerse lo más pronto posible por mandato de la consulta popular? ¿Ya hay el presupuesto? ¿Cómo está ese tema? Todavía no se ha avanzado como sería lo deseable. Fíjese que hubo una primera propuesta presentada por el doctor Álvaro Román, con la cual yo expresé mi desacuerdo, porque esa propuesta lo que planteaba es que se haga 5 unidades a nivel regional. Es decir, iba a haber 5 unidades especializadas en garantías jurisdiccionales para todo el país, ubicada en 5 sitios, en 5 capitales de provincia, como Quito, Guayaquil, Cuenca y 2 más. Y a mi manera de ver, eso lo que hacía era violentar el principio de accesibilidad de la justicia, porque implicaba que mucha gente iba a tener que movilizarse para lograr llegar a la unidad, y muchos, por la imposibilidad de hacerlo, no iban a tener acceso. Por lo tanto, yo planteé que se haga un nuevo estudio, y en ese nuevo estudio tiene que haber un número más amplio de unidades. He escuchado a algunos profesionales del derecho que dicen que debería haber 221 unidades a nivel cantonal. Eso tampoco es posible, porque hay cantones en donde no existe sino 3, 4 causas al año y no amerita. Por lo tanto, hay que buscar un punto intermedio. Podría ser posible, por ejemplo, que exista una unidad a nivel provincial, y en algunos cantones donde exista alta carga, quizá adicionalmente poner una. Ese es el estudio que se está haciendo ahora.
Claro, doctora, pero ¿usted está de acuerdo con que realmente en temas de carácter constitucional hay una suerte de abuso en la presentación de acciones, no sé si la palabra sea exacta, estas acciones de protección que entorpecen todos los días cualquier nombramiento, cualquier proceso? Sí, sin duda que ha habido abuso, ¿no? Y creo que ese abuso ha sido inclusive repudiado por la ciudadanía y por la propia Corte Constitucional, porque fíjese que de un tiempo acá la Corte Constitucional ha sido muy severa y no solamente que emite fallos en donde dictamina una orientación indicando cuáles son los límites de las garantías jurisdiccionales, sino que ha determinado en varios casos la declaratoria de error inexcusable de jueces y juezas que las han emitido y ha remitido al Consejo de la Judicatura para destituciones, pero además, inclusive muchos de los que han abusado de las garantías han sido procesados penalmente. Por lo tanto, este abuso sí ha existido. Yo creo que tanto por la acción de la Corte Constitucional cuanto por el Consejo de la Judicatura esto se está frenando porque tienen ya mucho más cuidado porque no hay esa suerte de libertinaje sin control que tuvieron en la etapa pasada, ¿no? Doctora, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Doctora, me dejó un poco preocupado por lo que nos comentaba con respecto a las judicaturas especializadas. Primero que nada, refrésqueme la memoria. ¿Hay un plazo para el cumplimiento en la instalación y que entren en operación este tipo de judicaturas? Y dos, me preocupa porque, a ver, si estamos en un país en donde el gobierno le debe a las clínicas que hacen diálisis. Ok, entonces le preguntaba con respecto a ver, ¿hay un plazo? Y sobre todo, ¿cree que habrá el presupuesto? Porque podemos tener el mejor plan del mundo y el mejor estudio del mundo, pero sin el Kushki, como decían en la casa, es muy complicado. Tengo allí una respuesta con una experiencia. En el año 2018 se emitió la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia y nos decían exactamente lo mismo, ¿no? Y en el Consejo de la Judicatura, yo en ese entonces era directora de acceso, se hizo un estudio muy serio y en el estudio lo que se hizo también es optimizar recursos. No se necesita siempre tener todos los recursos porque también comprendemos la situación fiscal del país. Nunca una política puede implementarse sin recursos. Se requiere recursos, pero tampoco esa lógica en donde se dice necesito millonadas de millonadas que hacen imposible la ejecución de las políticas. Hay muchos recursos que pueden ser optimizados y yo también he planteado esta tesis en el Consejo. Le voy a dar un ejemplo. El hecho de que se le quite carga procesal a otros jueces que eran las garantías jurisdiccionales actualmente distribuida en todos los operadores de justicia, hay que hacer un dimensionamiento de cuánto es esa carga anual. Yo hice una publicación en mi cuenta de Twitter de la estadística que existe sobre garantías jurisdiccionales y desde el año 2018 hasta el 2023 se han expedido o se han tramitado en función judicial más de 100,000 garantías jurisdiccionales. Eso es un destino de recursos existente en el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, puede haber jueces y juezas que pueden ser sobre la base de un concurso porque tienen que conocer garantías jurisdiccionales. Ese es la intención. Ese es otro tema, doctora, ¿no? Tendrían que popular se podría reutilizar. Doctora, eso es que también tienen que hacer un concurso para elegir a las cabezas de esas direcciones, ¿no? Así es, hay que hacer un concurso y su pregunta sobre los tiempos, lo que dice la reforma constitucional es que tiene que haber la expedición de una norma y a partir de allí se tiene un año para la implementación. ¿Y esa norma la tiene que elaborar o es un reglamento? El Parlamento, ya. Yo pensaba que era quizás algún reglamento que era por parte de la Judicatura. Ahora, doctora, con respecto al tema de, a ver, el otro día el doctor Román hizo un comentario que generó un buen titular y creo que genera un buen debate también. Todo el mundo en el país, no, que los jueces son unos corruptos, unos miserables, unos ladrones que reciben plata de narcotráfico, es lamentablemente una visión común que se está creando, ¿no? ¿Verdad? Una narrativa dentro de un imaginario.
Pero el doctor Román decía, bueno, miren, nadie niega, por algo se está haciendo depuración de los jueces, se los está sancionando y toda la cuestión, pero esto es una cadena que arranca desde el parte policial a veces, desde la presentación de pruebas por parte de la fiscalía y finalmente la actuación del juez. Usted con su experiencia, quizás le estoy pidiendo que se desdoble un poco de su rol como vocal de la judicatura, pero desde su experiencia, ¿es todo culpa de los jueces? ¿Es la podredumbre solamente viene por la parte judicial o quizás es un problema que viene desde más arriba? Mire, no todo es responsabilidad de los jueces y no todos los jueces son malos, ¿no? Ojo, que hay excelentes jueces que trabajan con mística, con dedicación y que hacen bien su labor, que tienen sus despachos al día y esos jueces son los que tienen que ser reconocidos. Pero también han habido jueces, por eso es que tenemos en este momento 52 jueces destituidos en 4 meses. No precisamente es porque hayan trabajado adecuadamente, porque este Consejo de la Judicatura hemos respondido con responsabilidad y objetividad. No es que haya habido errores leves, sino gravísimos que han ameritado la destitución. Pero efectivamente, aparte de que han habido estos jueces que no comprenden bien o comprenden muy bien y a sabiendas han emitido esos fallos, lo cual es sumamente grave, también es verdad que existe una cadena. También hemos destituido fiscales por malas actuaciones, ¿no? Hay 6 fiscales destituidos en este periodo. Y también esto obedece a que efectivamente en materia penal hay 4 actores básicos, que son la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Judicatura. Y un juez, a nosotros nos dicen muchas veces, si no tengo elementos, yo no puedo sostener prisiones preventivas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? El tema es que los jueces sí tienen un poder mayor que el resto de actores, porque ellos pueden hasta llamar la atención y multar a las partes donde está fiscal, defensor público y los otros actores. Por lo tanto, sí, tampoco es que es tan sencillo decir, no me presentaron. En temas jurisdiccionales no puede tomar una decisión si es que no tiene los suficientes elementos que le aporten estos otros actores. Pero sí puede ser solemos decir, ellos pueden propender a que el ejercicio de la judicatura sea mucho más efectivo porque tienen ese poder correctivo, ¿no? Doctora, también en otro tema, a partir de lo que ocurrió lamentablemente en un fuerte militar, posiblemente un nuevo femicidio al interior de un recinto militar, nuevamente viene este debate, por ahí opiniones que comentan que la implementación de juzgados militares y policiales, que haya tribunales específicos, que los militares no sean juzgados por civiles. Usted con su experiencia, con su experiencia como docente también, ¿cree que es adecuado, se apega a estándares internacionales el tema de los tribunales militares y policiales? Mire, hubo todo un proceso que duró años para decir que las unidades militares que existían antes, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, no tenían objetividad, que perdían objetividad porque además ese es un sistema súper jerárquico en donde todo el mundo se conoce y no era efectivo, no cumplía con los estándares que se requiere para tener un sistema judicial. A mí me parece eso de volver al pasado, ¿no? Escucho a gente que dice, lo que usted señala, hay que volver a las unidades en los establecimientos militares. Yo no creo, porque allí era casi imposible lograr una sanción. El famoso espíritu igual de cuerpo, ¿no? Con el Consejo de la Judicatura, suelen decir que el Consejo de la Judicatura desaparezca para que vuelva a manejar la Corte los asuntos administrativos. Ese ya fue un debate que se dio hace 20, 30 años y se dijo, hay que retirar la parte administrativa de las Cortes para que se dediquen a juzgar. Tienen demasiada carga jurisdiccional como para que estén pensando también en hacer las cuestiones administrativas. Entonces, yo creo que estas posturas lo que buscan más bien es no resolver el problema de fondo. El problema de fondo es que hay que exigir a los operadores de justicia que están en el caso que actúen conforme a las normas que sí las tenemos y que desplieguen todas las actividades que corresponde a Fiscalía y luego a Judicatura
para que actúen y juzguen correctamente. Eso es lo que hay que hacer. Claro, es el riesgo también del espíritu de cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Que eso es muy común dentro de los militares y policías. Ahora, finalmente, doctora, corríjame si estoy equivocado. La elección de la doctora Martínez, ¿no? ¿Verdad? Que va a ser la nueva presidenta de la Judicatura si es que se logra posesionar mañana, porque usted sabemos que estamos en Ecuador y usted sabe que en Ecuador puede pasar lo que sea. Es hasta enero nomás, ¿no? Ella estaría en la presidencia de la Judicatura hasta enero. ¿Qué pasa en enero? ¿Y qué se puede avanzar en estos 6, 7 meses? ¿Qué será? La elección de los nuevos jueces y algo más. ¿Qué más se puede avanzar en este tiempo? Efectivamente, el periodo concluye en enero porque empezó en enero del 2019, desde enero del 2019. Dura 6 años, acaba en enero del 2025. Ya. Mire, cuando hay voluntad para trabajar, todo se puede hacer. En 4 meses le estamos demostrando, y eso lo que sí le puedo decir es que cuesta, ¿no? Porque incluso teniendo el consejo que tenemos ahora, yo vivo siempre una situación en donde tengo que estar argumentando, presionando para que las cosas salgan, porque hay una cultura institucional y que también cuando se es nuevo se viene y inmediatamente se cree que así es como tiene que funcionar la institución. En cambio, yo siempre he tenido una posición de mucho más avanzada, llamémosle así, para decir, tenemos suficientes facultades que nos da la Constitución y la ley, y por lo tanto hay que hacer que se cumpla. Esa voluntad de hacer que se cumpla la ley es la que se requiere para cambiar las instituciones. Y con una dosis de eso, vea usted que nosotros, al menos en 4 meses, yo he logrado que se haga cambios al reglamento de Corte Nacional de Justicia. No es el que yo hubiese querido. Si hubiese estado desde el inicio, el reglamento hubiese sido otro. Pero bueno, al menos hicieron algunas reformas. Luego, avanzar. En 4 meses estamos avanzando en el concurso de Corte Nacional de Justicia. Hemos impulsado y estamos avanzando en la conformación de bancos de elegibles. He insistido en que trabajemos en evaluación, aunque en eso el doctor Álvaro Román toreó todo este tiempo, pero yo sigo y le plantearé a la nueva presidenta que es necesario trabajar en evaluación. Entonces, toda esta agenda que debió haberse resuelto en los 5 años anteriores, al menos desde lo que yo estoy, en 4 meses se está cumpliendo. Es decir, que sí se puede. Gracias a la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Muy gentil, doctora. Muy buen día. A ustedes, muchísimas gracias.